Buenas noches, mi nombre es Carol Giselle Gutiérrez, soy estudiante del programa de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, y el día de hoy voy a estar haciendo una pequeña presentación sobre la época de violencia en Colombia que se vivió desde la década de 1950 hasta 1960. Sin embargo, voy a iniciar desde el año 1948, cuando cuando se convoca o se hace por primera vez la Marcha del Silencio. Listo, entonces como lo mencioné hace un rato, voy a estar hablando sobre el periodo de la violencia en Colombia desde el año 1950 hasta 1960. En un primer momento, quiero hablar sobre la protesta política que se dio el 7 de febrero de 1948 en la ciudad de Bogotá, también reconocida o también mencionada como la Marcha Silenciosa, que fue organizada por Jorge Eliezer Gaitán, el líder político en su momento del Partido Liberal. Esta manifestación tenía como objetivo denunciar el incremento de la violencia dirigida hacia seguidores de su partido por parte de elementos de las fuerzas de seguridad que estaban afiliados al Partido Conservador y el gobierno encabezado por Mariano Espina Pérez desde su subida o asunción al cargo el 7 de agosto de 1946. Ahora, en el año 1948, el 9 de abril, se da lo que se conoce como el Bogotazo. Esto se da como reacción esto se da de forma violenta como reacción al asesinato del candidato político Jorge Eliezer Gaitán, un muy influyente líder político y candidato presidencial en Colombia. Gaitán es asesinado en la ciudad de Bogotá a tiros y su muerte desencadena una serie de disturbios y protestas masivas en toda la ciudad. La noticia de su asesinato se difundió de manera muy rápida y miles de personas se lanzaron a las calles en una explosión de furia y de frustración. Esta ola de violencia y disturbios la conocemos nosotros históricamente como el Bogotazo y marcó de manera profunda e importante la historia de Colombia. Ahora, a partir de ahí, en el año 1950 se da la guerra bipartidista en Colombia, también conocida como el periodo de la violencia. Este se origina en gran parte debido a las tensiones políticas y sociales entre ambos partidos políticos en ese momento, el Partido Liberal y el Partido Conservador. El conflicto armado se desencadenó en el año 1948, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que pertenecía al Partido Liberal. Su asesinato, como lo mencioné hace un rato, provocó disturbios y protestas en toda la ciudad que se fueron propagando rápidamente a otras partes del país. Este evento da inicio al periodo de violencia que duró varios años. La guerra bipartidista se caracterizaba por los enfrentamientos armados, las masacres y la violencia generalizada entre los seguidores de ambos partidos. Estas disputas políticas se mezclaron con diferentes regiones y también con diferentes creencias sociales, lo que exacerbó aún más este conflicto. Las zonas rurales de Colombia fueron unas de las más afectadas por los grupos armados que se fueron formando tanto por los seguidores del Partido Liberal como los seguidores del Partido Conservador. Estos se empezaron a ser conocidos con el nombre de guerrilleros o bandoleros que luchaban por el control de territorios y de comunidades. El gobierno colombiano también participó en la represión de los movimientos rebeldes y el conflicto resultó fue en una cantidad significativa de muertes y de desplazamientos de la población. La guerra bipartidista continuó hasta mediados de la década de 1950, cuando ya se intentan hacer algunos esfuerzos para lograr la reconciliación política y poner fin al conflicto. Sin embargo, pues las secuelas políticas y sociales perduraron y han perdurado hasta el día de hoy en la historia colombiana. Ahora pasamos a otro punto importante, el golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla.
Gustavo Rojas Pinilla protagoniza un golpe de Estado en Colombia el 13 de junio de 1953. En ese momento, Rojas Pinilla era un general del ejército colombiano y su golpe derrocó al entonces presidente Laureano Gómez, quien había asumido su cargo en 1950. Rojas Pinilla justificó este golpe de Estado alegando la necesidad que había de poner fin a la violencia política y al caos que estaba viviendo Colombia en ese momento. Su gobierno fue conocido como una, entre comillas, la junta militar, porque este asumió el control del país y se mantuvo en el poder hasta el año 1957. Durante su temporada de régimen, Rojas Pinilla implementó varias reformas, incluida la amnistía para los guerrilleros, la promulgación de una nueva constitución y la celebración de las elecciones. A pesar de todos sus esfuerzos por establecer un gobierno más estable, su régimen fue controvertido y también enfrentó a varias oposiciones de varios frentes. Finalmente, en el año 1957, Rojas Pinilla fue reemplazado por una junta militar que lideró su sucesor, el general Gabriel París Gordillo, y Colombia regresó a un sistema democrático. Este golpe de Estado y este gobierno tuvieron un impacto también demasiado significativo en la historia política de Colombia y en la evolución que tuvo a partir de ahí el sistema democrático de nuestro país. Ahora, durante todo este periodo de la violencia en Colombia, hubo varios episodios que fueron verdaderamente violencia extrema, incluidas masacres de estudiantes en Bogotá. Uno de los eventos más trágicos y más recordados es la de la masacre del 8 de junio del año 1954, que tuvo lugar aquí en la capital, en la ciudad de Bogotá. Ese día, un grupo de estudiantes universitarios y manifestantes se habían reunido para protestar contra el régimen de Gustavo Rojas Pinilla, que después de que éste tomó el poder en el año 1953. Los manifestantes estaban exigiendo un regreso a la democracia y el regreso por los derechos civiles y políticos. La manifestación terminó en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas y el Ejército que correspondieron con una violenta que les correspondieron a los estudiantes de manera bastante violenta, ejerciendo represión. Las fuerzas gubernamentales abrieron fuego contra los manifestantes, resultando en la muerte de un número significativo de estudiantes y manifestantes que se encontraban totalmente desarmados. El número exacto de víctimas varía según las fuentes de consulta, pero se estima que murieron decenas de personas y hubo numerosos heridos. La masacre de este día generó conmoción y protestas en todo el país y contribuyó a aumentar la presión sobre el gobierno de Rojas Pinilla. A raíz de este evento y de la creciente presión popular, Rojas Pinilla se vio obligado a tomar medidas para abrir un proceso de democratización y permitir las elecciones libres en Colombia. Esta masacre es un triste capítulo en nuestra historia durante el periodo de la violencia y se recuerda como un evento trágico que marcó un punto de inflexión en la historia política de nuestro país. Ahora, durante esta época, las zonas rurales se convirtieron en epicentros significativos de la violencia y del conflicto armado. Varias razones contribuyeron a que las áreas rurales fueron el foco principal de la violencia durante este área, fue que por lo menos había disputas territoriales y agrarias en estas zonas que se produjeron gracias a las fuertes tensiones y a las disputas sobre la propiedad de la tierra y los recursos naturales. Los grupos armados, tanto liberales como conservadores, estaban luchando por el control de todas estas tierras y de sus recursos valiosos, lo que a menudo resultaba en violencia y desplazamiento de las poblaciones. También estaba la ausencia del Estado. En muchas áreas rurales de nuestro país el Estado tenía una presencia que era bastante limitada o incluso inexistente, lo que dejaba un fuerte vacío de autoridad y de gobernabilidad. ¿Esto qué hizo? Esto permitió que grupos armados locales o partidistas tomaran el control y ejercieran su propia justicia, lo que a menudo implicaba muerte o violencia. Eh, También estaba el aislamiento geográfico, porque pues estas zonas rurales, especialmente en las regiones montañosas y selváticas, a menudo estaban aisladas
y estaban fuera del alcance de las autoridades. Esto facilitaba la formación de grupos armados y la realización de actividades violentas sin una intervención inmediata del Estado. También estaban las propias comunidades en conflicto. Las comunidades estaban divididas a lo largo de líneas políticas y partidistas, entonces estas diferencias políticas se traducían en enfrentamientos violentos entre vecinos y familiares, lo que agravaba aún más la violencia. Estaba también el control de rutas estratégicas. Algunas zonas rurales eran cruciales para el control de rutas de comunicación y de transporte, como lo eran las carreteras y los ríos. Esto pues hacía que fueran de interés estratégico para los grupos armados que buscaban controlar el movimiento de las personas y sus mercancías. Durante toda esta época, estas zonas, al estar tan aisladas, al no tener presencia estatal y al tener divisiones políticas locales tan marcados, hicieron que la violencia que se vio aquí fuera muchísimo más impactante y se prolongara de manera más rápida y más significativa durante el conflicto en todos estos años. Ahora, esto afectó a una amplia gama de personas y de comunidades y esto dejó un legado de sufrimiento y de trauma en todo el país. Las víctimas y afectados, incluyendo civiles, campesinos, estudiantes, líderes políticos y sociales, comunidades indígenas, comunidad afrocolombiana y demás, fueron uno de los principales o de las víctimas más grandes que ha dejado el conflicto y este periodo de violencia en el país. Una vez que Gustavo Rojas Pinilla está en el poder, este estableció algo que se llamó la Junta Militar. Esto consistía en un pequeño grupo de líderes militares que ejercían control sobre el gobierno. Durante este gobierno, la Junta Militar implementó una serie de reformas, incluyendo la promulgación de una nueva constitución en el año 1954 y la celebración de elecciones que llevaron a Rojas Pinilla a la presidencia en nuestro país. La creación de esta junta militar marcó un periodo de gobierno militar, valga la redundancia, en Colombia que duró hasta el año 1957, cuando se restaura de nuevo el gobierno civil y se celebraron elecciones democráticas. La junta militar y el gobierno de Rojas Pinilla dejaron una huella también bastante significativa en la historia de nuestro país y en la evolución del sistema democrático. Ahora, en el año 1956 se llama algo que se conoce el Pacto de Benidorm. Fue un acuerdo alcanzado entre el liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez, en representación cada uno de sus partidos. Esto se hizo con el fin de poner término a la crisis política que se estaba viviendo en Colombia. Los años transcurridos entre el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 y la instauración de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953 marcaron una época de graves disturbios, iniciando con el Bogotazo. Entonces, el pacto fue firmado el 24 de julio de 1956 en el balneario español de Benidorm, por nombre por el cual pues también se conoció este pacto. El pacto constituyó en una especie de tregua que puso fin a la guerra civil que vivía en ese entonces nuestro país. En su parte sustantiva, significó el reconocimiento mutuo de las responsabilidades que habían tenido ambos partidos y significaba también, y también tuvo significado en la grave situación política que se vivía el país, así como el inicio de las tratativas para establecer un sistema que permitiera el reparto igualitario de la administración del Estado. Ahora, en el año 1958 nace el Frente Nacional, que fue un acuerdo político en Colombia que tuvo lugar entre el año 1958 y el año 1974. Fue un intento de poner fin a toda esta guerra, violencia bipartidista que había estado azotando al país durante la última década y llevar la estabilidad política al país. El acuerdo fue negociado por los dos principales partidos políticos de Colombia en ese momento, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Las características clave o fundamentales que tuvo este acuerdo era que incluían
la rotación en la presidencia, es decir, en el acuerdo se estipulaba que los dos partidos alternarían en la presidencia de Colombia en periodos de 4 años, lo que significaba que un presidente liberal gobernaría durante 4 años seguidos y por 4 años, por los siguientes 4 años seguidos gobernaría un presidente conservador y así sucesivamente. También significó el reparto de cargos gubernamentales. Además de la presidencia, los cargos gubernamentales y administrativos se distribuyeron de manera equitativa entre los dos partidos, lo que se conoció como cuotas, entre comillas. Esto buscaba garantizar una representación equitativa en el gobierno. También estuvo la supresión de otros partidos políticos, porque durante el Frente Nacional se implementaron medidas para limitar la participación de otros partidos políticos, lo que llevó a la supresión de la pluralidad política en Colombia. El Frente Nacional fue efectivo para poder poner fin a la violencia bipartidista y así garantizar una relativa estabilidad política en nuestro país durante el periodo en que estuvo en vigor. Sin embargo, recibieron muchas críticas por su limitación de la participación política y la exclusión de otros partidos. El acuerdo del Frente Nacional finalizó en el año 1974 con la elección de Alfonso López Michelsen, un candidato liberal, que a pesar de su finalización, el periodo del Frente Nacional tuvo un impacto duradero en la política colombiana y en la relación entre los dos principales partidos que continuaron siendo dominantes en la vida política del país en las décadas posteriores. Entonces, muchas gracias por ver. Espero que mi presentación les haya servido para poder enriquecer y poder conocer algo de la historia de nuestro país y para poder entender lo que ha significado, lo que han significado estos periodos de violencia, no solamente para las personas que tuvieron que vivir en esa época, sino también para nosotros que conocemos y estamos replicando o nos encargamos de contar, de decir, de transferir la información y de poder enseñar la historia. Entonces, muchas gracias.